People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Esta es la historia de cómo un pánico ecologista excéntrico se convirtió en una poderosa industria global. Es una maravillosa oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? ¿Quieres clima? Te daremos clima. Hay una gran estafa de dinero en juego. Se trata de una gran estafa de dinero. Ahora no son miles de millones, sino que hay billones de dólares en juego. Es una historia de intereses personales y grandes fondos gubernamentales. Gente como yo y nuestras carreras dependen de la financiación de la investigación climática. Esto es lo que he estado haciendo casi toda mi carrera. Esto es lo que los otros investigadores del clima están haciendo con toda su carrera. No quieren que esto termine. Si el CO2 no está teniendo los enormes impactos negativos que afirmamos que estaba teniendo originalmente, ¿cómo vamos a continuar con el negocio? El sustento de mucha gente depende de ello. No van a renunciar a eso. Esta es la historia de la corrupción de la ciencia. No existe una emergencia climática teniendo lugar en este planeta ahora. No hay pruebas de que la haya. La alarma climática es una tontería, es un bulo. Nunca me ha gustado bulo, creo que estafa es una palabra mejor, pero puedo aceptar bulo. Esta es una historia sobre el acoso e intimidación de cualquiera que se atreva a desafiar la alarma climática. Hablar en contra o acerca del cambio climático de manera algo escéptica era un suicidio profesional. Los activistas incluso están pidiendo que se criminalice cualquier escepticismo. Es la historia de un asalto a la libertad individual. Es una forma maravillosa de aumentar el poder del gobierno. Si hay una amenaza existencial en todo el mundo, bueno, vas a necesitar un poderoso gobierno mundial, ya sabes, para hacerle frente. Vemos todo este tipo de medidas autoritarias siendo adoptadas en nombre de salvar el planeta. De repente tienes a la población bajo control en todo el mundo. Lo llamábamos progreso industrial. Desde la revolución industrial, el desarrollo de la producción en masa del libre mercado capitalista ha hecho cada vez más bienes, más asequibles, a un número cada vez mayor de gente. La producción en masa marchaba de la mano con el consumo de masas. En la era moderna, la gente disfruta de un nivel de prosperidad nunca antes alcanzado en la historia de la humanidad. Pero todo el tiempo se nos dice que estábamos destruyendo el planeta. Los ordenadores han calculado lo que nos espera a medida que producimos y consumimos cada vez más. El tiempo empeorará, el planeta hervirá. Los codiciosos humanos debemos aceptar límites a nuestro estilo de vida. Consumir menos, viajar menos. Los que niegan la crisis climática no solo están equivocados, son peligrosos, esparciendo el veneno de la duda entre una población crédula. Estos negacionistas deberían ser rechazados, avergonzados y censurados. Porque estos negacionistas climáticos son terraplanistas, son anticiencia. Enseñando en la Universidad de Nueva York está uno de estos negacionistas del clima. El profesor Steve Koonin es uno de los principales físicos de América. Fue asesor científico del presidente Obama y vicepresidente y rector de Caltech, uno de los más prestigiosos institutos científicos del mundo. Enseño ciencia del clima a mis estudiantes en la Universidad de Nueva York. Y siempre les digo, comprobad vosotros mismos los datos o los artículos. Y todos salen de ese curso con los ojos bien abiertos. El libro más vendido del profesor Koonin, Unsettled, argumenta que los principales estudios científicos aceptados por los organismos oficiales no apoyan la noción de que exista algún tipo de crisis climática. Por supuesto que me han llamado negacionista. Y mi respuesta es, dime lo que estoy negando, porque te estoy citando directamente de los informes científicos oficiales de la ONU. Dick Lindzen también rechaza las afirmaciones de los alarmistas climáticos. Es uno de los meteorólogos más importantes del mundo. Fue profesor de meteorología en la Universidad de Harvard y en el MIT, y ha formado parte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático o IPCC.
Incluso el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Si vas a la sección del Grupo de Trabajo 1, que es la base de la ciencia, no apoyan ninguna de estas afirmaciones. Y te aseguro que, habiendo servido en él, está sesgado. Pero no conseguirías que un científico serio estuviese de acuerdo con los disparates que se están promoviendo. Will Harper también es un negacionista y es otro de los principales físicos americanos. Ha sido asesor científico de 3 presidentes y catedrático de física en las universidades de Columbia y Princeton. Existe esa maliciosa idea que se promueve de que la verdad científica se determina por consenso. En la ciencia real siempre hay discusiones. Ninguna ciencia es definitiva, ¿sabes? Es solo que es absurdo cuando la gente dice que la ciencia del clima ya está establecida. No existe esa cosa de ciencia establecida, especialmente en el clima. El doctor John Clauser es uno de los más respetados científicos del mundo. En 2022 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. La ciencia que se está haciendo es terriblemente mala en mi opinión. Hay un gran número de científicos que están en violento desacuerdo. Se refieren a sí mismos como escépticos. Como ya no me preocupa perder la financiación, o un trabajo, lo que sea, me considero un negacionista del cambio climático. Estos eminentes y respetados científicos y otros como ellos no son terraplanistas. No niegan la ciencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia que les ha llevado a descartar la tontería de los alarmistas climáticos? Se nos dice que las temperaturas actuales no tienen precedentes y son peligrosamente altas. Comprobar si esto es cierto es posible porque tenemos pruebas de la historia climática de la Tierra, que se remonta a cientos, miles, incluso millones de años. El desierto de Judea, junto al Mar Muerto. El profesor Nir Shaviv, del Instituto de Física Racah, ha venido aquí en busca de pistas. Hace miles de años, este lugar estaba bajo el agua, y grabadas en las rocas, hay líneas que, si sabes cómo leerlas, cuentan la historia del clima de la Tierra. Y aquí está el clima. Estamos en el lecho de lo que solía ser el lago Lisan. Es un lago que existió hasta el final de la última glaciación. En aquel entonces, el nivel del lago estaba tal vez 100 metros por encima de donde nos encontramos. Cuando queremos reconstruir el clima del pasado, tenemos que buscar pruebas, pistas. Y cuando el lago existía, tenía depósitos. Y mirando estas capas de aquí, podemos reconstruir con fidelidad cómo ha cambiado el clima. Agua más caliente significa más vida, la acumulación de más conchas y huesos de criaturas marinas, y otros cambios que se reflejan en las antiguas capas del lecho del lago. Las líneas actúan como una especie de termómetro, y esta es solo una forma en que los geólogos pueden reconstruir el clima del pasado. En otros lugares podemos ir a cuevas de estalagmitas y ver los anillos anuales que tenemos en ellas. O podemos perforar núcleos en el fondo del océano y estudiar sus capas. O en muchos otros lugares. Pero creo que es uno de los mejores lugares porque puedes ver realmente cómo ha cambiado el clima. Entonces, cuando miramos atrás en el tiempo, ¿qué encontramos? Durante 200 millones de años, los dinosaurios habitaron la Tierra. Una Tierra marcada por fértiles y densos bosques, rebosantes de vida. En ningún momento durante esos 200 millones de años, las temperaturas fueron tan frías como las actuales. Si retrocedemos, digamos, 200 millones de años, era tal vez 13 grados más caliente que ahora. Así que, desde una perspectiva geológica, esto no es inédito. En los últimos 500 millones de años, las temperaturas han variado enormemente. Pero durante casi todo ese tiempo, la Tierra estuvo mucho más caliente que hoy. En comparación con los últimos 500 millones de años, la Tierra en este momento está excepcionalmente fría. De hecho, hay muy pocas veces en las que ha estado tan fría. Está relativamente fría. Quizá no lo más fría que ha estado en 500 millones de años, pero bastante cerca. Estamos en un periodo extraordinariamente frío si nos fijamos en los últimos 550 millones de años. De hecho, solo en otro periodo de tiempo, en estos últimos 550 millones de años, la temperatura estuvo tan fría como ahora.
Los mamíferos que ahora habitan la Tierra comenzaron a evolucionar hace 60 millones de años, cuando el mundo era mucho más cálido que hoy. Si nos fijamos en los últimos 65 millones de años después de que los dinosaurios se extinguieran, los mamíferos empiezan a tomar el relevo y nuestros antepasados evolutivos comienzan a vivir en la Tierra. Cualquier periodo de tiempo en ese lapso fue más cálido de lo que es hoy esencialmente. Los mamíferos de la Tierra, incluidos los humanos, parecen prosperar cuando hace calor. Más calor que ahora. No hay duda de que caliente es mejor que frío en la historia geológica. Somos una especie tropical. Un ser humano desnudo a la sombra muere a 20 grados centígrados de hipotermia. Evolucionamos en el Ecuador, en África, y la única razón por la que fuimos capaces de salir de allí finalmente fue el fuego, el refugio y la ropa. Durante los últimos 50 millones de años, las temperaturas disminuyeron continuamente, sumiendo a la Tierra en lo que los geólogos llaman la edad de hielo del Cenozoico tardío. Todavía estamos en esa edad de hielo. La razón por la que hay todo ese hielo en los polos es porque estamos en una edad de hielo. Todo el mundo lo sabe, quienes saben algo sobre la historia de la Tierra. Esta es una edad de hielo. Estamos al final de un periodo de enfriamiento de 50 millones de años y dicen que hace demasiado calor. Si nos acercamos a los últimos millones de años, vemos un descenso de las temperaturas. Y mientras lo hacen, fluctuando entre periodos extremadamente fríos y periodos ligeramente más suaves. Los periodos extremadamente fríos se denominan máximos glaciales, cuando el planeta está mayoritariamente cubierto de hielo, y los ligeramente menos fríos se llaman mínimos glaciales, cuando solo hay hielo en los polos. Durante los últimos 10.000 años, afortunadamente, hemos estado en un ligeramente menos frío mínimo glacial conocido como Holoceno. Con un clima más suave, los humanos empezaron a emerger de sus cuevas y hace varios miles de años vemos el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones. En un periodo dichoso que, según muchos estudios, era considerablemente más cálido que el actual. Esto se conoce como el óptimo climático del Holoceno. Se le llamó óptimo porque la gente pensaba que más caliente era mejor. Desde entonces, las temperaturas han disminuido y han comenzado a fluctuar. En la época romana hubo un periodo felizmente cálido, seguido de un frío brutal y la Edad Oscura. Luego vino el cálido periodo medieval, según muchos estudios, tan cálido o más que el actual, seguido de un periodo especialmente frío, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, posiblemente la más fría de los últimos 10.000 años. Y aquí está el periodo cálido romano, la Edad Fría y Oscura, el periodo cálido medieval, y luego la muy pequeña Edad de Hielo, a partir de la cual durante los últimos 300 años más o menos nos hemos estado recuperando. El registro de temperatura más largo en el mundo proviene del centro de Inglaterra, y esto es lo que muestra. Desde lo peor de la Pequeña Edad de Hielo, desde 1650, la temperatura ha subido, suavemente, en poco más de 1 grado centígrado. El registro de temperatura del centro de Inglaterra es un tesoro mundial. Es el registro continuo más largo que tenemos, y ciertamente no es un registro muy alarmante. Comenzó en las profundidades de la Pequeña Edad de Hielo. Puedes ver el ligero calentamiento que siguió a la Pequeña Edad de Hielo. Y ciertamente no hay nada muy alarmante sucediendo hoy, al final del registro. La mayor parte del calentamiento que estamos observando hoy es la recuperación de la Pequeña Edad de Hielo, sea cual sea su causa. Bueno, ya sabes, estamos hablando de todo el periodo industrial, de alrededor de 1 grado centígrado. Para poner este grado en perspectiva, veamos el Central Park de Nueva York. Los registros aquí muestran que no ha habido un cambio global en la temperatura desde 1940. Pero de un año a otro, la temperatura media puede variar en 3 grados centígrados, sin que muchos neoyorquinos se den cuenta. De hecho, entre el año más cálido de la década de los 60 y el año más frío en el 2000 hay una diferencia de 5 grados centígrados. La temperatura media de este día, en este año, podría variar 5 grados de la temperatura media hace 1 año o 2 años. ¿Sabes? Cuando oigo gente pontificando sobre 1,5 grados que conducen al fin de la civilización, pienso, ¿qué han estado fumando? Ya sabes, ¿estás loco? Según las lecturas de termómetro desde 1880, ha habido un muy leve aumento de la temperatura. Solo estirando el eje Y de este gráfico, el aumento es notable. Esta es la línea ascendente utilizada por los organismos oficiales como prueba del calentamiento global. ¿Pero es exacto?
El profesor Ross McKittrick es un experto en análisis estadístico en la Universidad de Guelph. Notó algo extraño en los registros termométricos modernos. Termómetros, incluso en la misma región, dan lecturas muy diferentes dependiendo de dónde se encuentren. Me interesaba la cuestión de cómo explicar el patrón espacial del calentamiento. Algunos lugares se calientan mucho y otros no tanto. Y resulta que está muy correlacionado con el patrón de la actividad económica. Donde hay más gente y hay más actividad humana, hace más calor. Esto se conoce como efecto isla de calor urbano. El efecto isla de calor urbano es esencialmente Londres. Si eliges Londres con edificios, con muchas actividades, tienden a ser de unos pocos grados centígrados, ¿cierto? Incluso 4 o 5 grados centígrados más caliente que las afueras. Se trata de un fenómeno de urbanización. Hoy en día, el efecto obvio es que el hormigón retiene el calor. Esto puede ilustrarse con el mapa de calor por satélite de París. El centro de París puede estar hasta 5 grados centígrados más caliente que el campo circundante. París, Londres, Pekín, Shanghái, lo que quieras, Nueva Delhi, todas ellas. Están absolutamente demostrados esos efectos. ¿Cómo ha afectado esto al registro oficial de temperaturas? A principios del siglo XX era normal instalar termómetros meteorológicos a las afueras de las ciudades, lo suficientemente cerca como para comprobarlo todos los días, pero lejos del calor de la vida urbana. Pero a lo largo del siglo XX, esas ciudades se han expandido. Los barrios se han extendido, hay más carreteras, más coches. Termómetros que antes estaban fuera de las ciudades, ahora están rodeados por centros comerciales, oficinas, fábricas y casas. Estas ciudades y todos los sitios donde se encuentran normalmente los termómetros, todos han crecido en población, digamos, desde 1880. Tienes edificios creciendo alrededor de los termómetros, tienes aparcamientos. Así que tienes todas estas influencias no climáticas que están afectando a las temperaturas, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de los datos de los termómetros para controlar el calentamiento global. Para corregir la corrupción de los datos, una solución obvia es utilizar solo registros de las estaciones rurales, que han sido menos afectadas por el desarrollo urbano. Esto ha sido realizado por un equipo dirigido por el Dr. Willy Sun. Hemos combinado las mejores estaciones rurales. Cualquier cosa que podamos corregir, lo corregimos. Y mostramos que si no se utiliza este conjunto de datos y se utilizan solo rurales, se obtiene una imagen muy diferente. Según los registros rurales, las temperaturas aumentaron desde 1880 hasta un máximo en la década de 1940. Después hubo un marcado enfriamiento hasta la década de los 70. Después de eso, las temperaturas se recuperaron, pero aún hoy son apenas superiores a las de la década de 1940. Lo que vemos es que, básicamente, tienes un calentamiento desde 1850 más o menos, hasta los años 30 y 40, y empezó a calentarse y luego a enfriarse de forma sustancial hasta los años 70, 1976 más o menos. En lugar de una larga tendencia sistemática al calentamiento, tiene una variabilidad, multidécada, como cada 50 o 60 años más o menos. No son solo los termómetros rurales los que muestran poco calentamiento. Los barcos mercantes y otros buques han estado midiendo la temperatura del mar desde el siglo XIX. En rojo vemos el registro terrestre desde la década de 1860, que ha sido inflado por los termómetros urbanos. Pero en azul vemos el registro de temperaturas del océano. Desde alrededor de 1900 los dos comienzan a divergir. Los registros oceánicos muestran mucho menos calentamiento en el siglo XX y el patrón se asemeja más al registro de temperatura rural. Se supone que el mar no está contaminado por el efecto isla de calor urbano. Entonces, cuando comparamos los dos registros dentro del rango de incertidumbre, este comportamiento realmente encaja. Los científicos también han estudiado el cambio de temperatura observando los anillos de los árboles, lo que de nuevo muestra muy poco calentamiento. Hay un aumento suave hasta mediados del siglo XX, un enfriamiento hasta los años 70, seguido de una leve recuperación. Una vez más, se ve que las temperaturas actuales son apenas diferentes a las de los años 30 y 40, y el patrón se parece mucho a las de las temperaturas rurales. También los satélites parecen contar una historia diferente. Nuestra capacidad para medir la temperatura global con precisión dio un salto adelante cuando los satélites comenzaron a orbitar la Tierra. Uno de los científicos pioneros en el uso de satélites para medir la temperatura es el Dr. Roy Spencer, quien en la década de los 80 era el científico jefe del clima en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA.
Estábamos discutiendo durante el almuerzo. ¿No hay alguna manera de que podamos usar satélites para monitorizar las temperaturas globales? Porque, como sabes, la red de temperatura de termómetros es bastante escasa en todo el mundo, así que es difícil obtener una temperatura global. El desarrollo de los satélites meteorológicos del Dr. Spencer fue revolucionario. Él y su colega, el profesor John Christie, han sido galardonados con la medalla de la NASA por logros científicos excepcionales. Nuestros datos satelitales comienzan en enero de 1979. Fue entonces cuando tuvimos cobertura global completa, y la tenemos hasta el presente. Había una pregunta crítica sobre la temperatura que los satélites estaban singularmente bien equipados para responder. ¿Ha habido un calentamiento espurio que se ha colado en el registro global sobre la Tierra, que es solo el resultado de un aumento de la población? Y eso es algo que hemos estado analizando y trabajando mucho últimamente. Y estamos encontrando que, especialmente en zonas urbanas, es grande. Y desde 1880 la mayor parte del calentamiento parece que se debe al efecto isla de calor urbano. Tenemos la suerte de contar con unos pocos científicos independientes como John Christie y Roy Spencer, con sus mediciones satelitales de la temperatura. Sabes, antes de que empezaran a publicar esto, los registros de temperatura en el suelo estaban disparándose y estaban subiendo, sabes, como locos, sin límites. Pero ahora tienen que lidiar con el hecho de que existe este modo independiente y probablemente mejor de medir la temperatura de todo el globo, la cual no es alarmante en absoluto. Las pruebas de múltiples fuentes coinciden ahora en que el registro oficial de temperatura global utilizado por los gobiernos mundiales y reportado en los medios de comunicación mundiales muestra demasiado calentamiento durante los últimos 120 años, inflado artificialmente por la urbanización. Si se mira el registro de los globos meteorológicos, de los satélites, el registro rural, el del océano, no se calienta tanto como la Tierra. Todas estas indicaciones muestran que el gran pulso del calentamiento en el registro se debe al registro terrestre del hemisferio norte. Y ahí es también donde está ocurriendo la mayor parte de la contaminación de los datos. Pero el leve calentamiento que ha tenido lugar en los últimos 300 o 400 años, ¿puede algo de él ser atribuido a las emisiones humanas de CO2? El profesor Henrik Svensmark está visitando la Universidad Hebrea de Jerusalén y dando un paseo por el Jardín de la Evolución, dedicado a preservar las especies de plantas más antiguas de la Tierra. Estas plantas no son solo agradables a la vista, también pueden informarnos sobre los niveles de CO2 en la atmósfera en el pasado geológico de la Tierra. Lo que tenemos aquí es un ginkgo, y en realidad es un fósil viviente en el sentido de que este tipo de árbol apareció por primera vez hace unos 270 millones de años. En el envés de la hoja hay lo que llamamos estomas, las células donde pueden absorber CO2. Así que en realidad están midiendo la cantidad de CO2 que hay en el aire y luego ajustan el número de estomas a cuánto CO2 hay. Y observando los fósiles, midiendo cuántos hay en una época diferente, nos dice algo sobre cuál fue el nivel de CO2 en el pasado. Así que, cuando miramos atrás en el tiempo, ¿qué encontramos? Durante casi todos los últimos 500 millones de años, el nivel de CO2 en la atmósfera ha sido muy superior al actual. Incluso con la contribución de la industria moderna a los niveles de CO2, según los estándares geológicos, el nivel de CO2 atmosférico actual está tan cerca de ser tan bajo como nunca lo ha sido. En la actualidad, tenemos cerca de 400 partes por millón. Hace 50 millones de años, podría haber sido de 2000 partes por millón. Por lo tanto, una concentración mucho mayor de CO2. Creo que las estimaciones actuales de CO2 global hoy son más o menos de 423 partes por millón. Si miramos a través del Fanerozoico los últimos 550 millones de años, veríamos CO2 en el orden de 7000 partes por millón. El CO2 es el alimento de las plantas y el resultado de niveles mucho más altos de CO2 atmosférico en el pasado fue un mundo mucho más verde. Los periodos de CO2 elevado tienden a ser periodos de enorme biodiversidad en el planeta. De hecho, padecemos una gran escasez de CO2 si lo comparamos con los últimos 550 millones de años. En lo más profundo del máximo glacial más reciente, la cantidad de CO2 en la atmósfera descendió tanto que toda la vida en la Tierra estuvo cerca de la extinción.
Dicen que el CO2 está más alto que nunca desde hace 100.000 años, pero lo que ellos no te dicen es que en ese periodo del que hablan el CO2 cayó tan bajo que toda la vida en la Tierra estuvo a punto de morir. Hace 20.000 años, el CO2 estaba en el nivel más bajo que ha estado nunca en la historia de la Tierra, 180 partes por millón. Si hubiera bajado otras 30 partes por millón, estaríamos todos muertos. Hay un punto mínimo de CO2 donde la fotosíntesis se vuelve tan ineficiente que la vida vegetal moriría. A partir de ahí, todo lo demás empieza a perecer. Durante el último máximo glacial, hay buena evidencia de que en muchas partes del mundo hubo inanición de las plantas por falta de suficiente CO2. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos de que los niveles de CO2 estén empezando a subir. Todavía estamos lejos de la media histórica, que serían varios miles de partes por millón. No hay suficiente combustible fósil para llegar hasta ahí, pero al menos estamos haciendo un comienzo. ¿Pero ha afectado el pequeño aumento reciente de CO2 a la temperatura? Les mostraríamos ahora una imagen del CO2, pero no podemos, porque es invisible. El CO2 constituye una pequeña fracción de los gases de la atmósfera, solo un 0,04%. Es solo uno de los 25 gases de efecto invernadero que, tomados en su conjunto, son solo una parte del complejo sistema climático de la Tierra. ¿Qué pruebas hay de que este gas traza está teniendo algún impacto en el clima? Si fuera cierto que los altos niveles de CO2 causaran mayores temperaturas, deberíamos ser capaces de verlo en la historia climática de la Tierra. Aquí, los científicos están perforando en antiguos núcleos de hielo. Estos núcleos nos hablan acerca de las temperaturas y los niveles de CO2 en el pasado. Los científicos han encontrado ciertamente un vínculo entre la temperatura y el CO2. El problema es que está al revés. Es cierto que en los últimos millones de años, la edad de hielo en la que estamos ahora, el CO2 y la temperatura están correlacionados. Pero si el CO2 es la causa, tiene que cambiar primero, y la temperatura tiene que cambiar en segundo lugar. De hecho, cuando se miran los datos de forma concreta, se ve exactamente lo contrario. La temperatura empieza a subir primero y más tarde, del orden de un siglo a unos pocos siglos después, empezamos a ver un aumento del CO2. Hace tiempo que se sabe que la temperatura, de hecho, se mueve primero. Así, la temperatura sube y el CO2 sube después. La temperatura baja y el CO2 baja. Las glaciaciones comienzan cuando el CO2 está en su máximo. Y las glaciaciones terminan cuando el CO2 está en su mínimo, que es exactamente lo contrario de lo que ocurriría si el dióxido de carbono controlara la temperatura. La cuestión de si el CO2 impulsa el clima se resuelve fácilmente. Se puede mirar atrás en el tiempo durante cientos de millones de años. Los niveles de CO2 han cambiado radicalmente muchas veces. ¿Provoca ello cambios de temperatura? No, de ninguna manera. El CO2 nunca ha causado cambios de temperatura en el pasado. ¡Nunca! Tampoco está claro que en los últimos tiempos el CO2 esté teniendo algún efecto sobre la temperatura. Aquí vemos la producción industrial de CO2 desde 1750. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX solo hubo un ligero aumento. No es hasta la década de los 40 que la producción industrial de CO2 comienza a despegar. Pero esto no coincide con el registro de temperatura. Según los termómetros rurales, la mayor parte del calentamiento durante los últimos 200 años ocurrió antes de la década de los 40, y apenas han cambiado desde entonces. Uno de los bochornos que al IPCC no le gusta mencionar es que los años 30, cuando la influencia humana era mucho menor, fueron particularmente cálidos. Ese es el enigma, que en la primera parte, donde tenemos un calentamiento tan brusco desde los años 1900, 1930 y 40, el CO2 nunca podría causar ese aumento de la temperatura. Que los años 30 y principios de los 40 fueran tan calurosos es desconcertante. Más desconcertante aún es lo que ocurrió después. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el CO2 estaba realmente subiendo y, sin embargo, la temperatura estaba bajando. Desde los años 40 a 70, mientras el CO2 seguía subiendo, la cosa comenzó a enfriarse. ¿Qué pasó? Los periodistas escribían sobre la llegada de una glaciación. Salió en la portada de la revista Time. La nueva era glacial fue la gran historia de los años 70. ¿Y qué pasó a partir de los años 70? Según los modelos climáticos por ordenador, durante la última mitad del pasado siglo, el aumento de CO2 debería haber provocado este aumento de la temperatura. Pero según múltiples mediciones de satélites y globos, lo que realmente ocurrió fue esto. Bueno, lo que hemos encontrado en los datos de los satélites es que la atmósfera global no se está calentando tan rápido como los modelos climáticos dicen que debiera.
Ahora hay un par de docenas de modelos climáticos en los que se ha trabajado durante décadas. Se han invertido miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares en estos modelos climáticos. Y encontramos que en general prácticamente todos los modelos climáticos producen demasiado calentamiento durante este periodo, desde 1979 hasta el presente. Ahora, incluso si decimos que los termómetros de superficie funcionan correctamente, todavía no producen tanto calentamiento como la mayoría de los modelos climáticos dicen que debería haberse producido, por ejemplo, en los últimos 50 años. Los modelos, individualmente e incluso colectivamente, cuando haces la media de todos ellos en los llamados conjuntos, no aciertan. Ya puedes ver que el principal apoyo del movimiento de alarma climática, que son estos enormes modelos informáticos, están claramente equivocados, no concuerdan con lo que observamos. Y todos los modelos están indicando un calentamiento, pero no consiguen que la distribución geográfica de las temperaturas sea parecida. No reproducen los ciclos del niño o la niña, son solo disparates. Todos los modelos climáticos están basados en la suposición que el CO2 causa el cambio de temperatura, pero las observaciones reales y la evidencia histórica sugieren claramente que no es así. Sí, yo afirmo que no hay conexión alguna entre el CO2 y el cambio climático. En mi opinión, todo es una chorrada. No es cierta la idea de que la Tierra está más caliente ahora que en el pasado. Es mentira. No es verdad que el CO2 esté más alto de lo que debería estar. Eso es mentira. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de su larga historia y seguirá cambiando sin nuestra ayuda. El clima siempre cambia. ¿Quién niega el cambio climático? Siempre está cambiando. Pero si el CO2 no provoca el cambio climático, ¿qué lo hace? En la atmósfera de la Tierra hay poderosas fuerzas que intervienen, y quizás la más poderosa de todas sean las nubes. El CO2 carece de importancia en el control del clima de la Tierra. Lo importante son las nubes. Las nubes no absorben nada de energía, simplemente reflejan toda la luz del Sol de vuelta al espacio. Grandes nubes blancas y brillantes. Si miras el planeta, verás montones y montones de ellas, y varían dramáticamente de un día para otro. Eso es cientos de veces más potente que los efectos triviales del CO2. Pero, ¿qué controla el número y la densidad de las nubes en la Tierra? El profesor Henrik Svensmark del Instituto Nacional del Espacio de Dinamarca está en Jerusalén con el astrofísico Nir Shaviv. Juntos han estado explorando la variación de las nubes y su efecto en el clima. Y curiosamente, han encontrado un vínculo entre las nubes y la explosión de supernovas, lejos en nuestra galaxia. Cuando tenemos grandes estrellas, estas no viven mucho tiempo, relativamente, solo quizás unos pocos millones de años, hasta 40 millones de años, pero terminan su vida en una enorme explosión que llamamos una supernova. La explosión de una supernova manda grandes cantidades de escombros, diminutas partículas subatómicas cargadas, conocidas como rayos cósmicos, que viajan casi a la velocidad de la luz. Y al chocar con la Tierra, se convierten en semillas que atraen el vapor de agua, formando nubes. El profesor Nir Shaviv observó que la cantidad de nubosidad en la Tierra está relacionada con nuestro viaje alrededor de la Vía Láctea. A medida que nuestro sistema solar orbita la galaxia durante millones de años, pasa a través de los brazos espirales de la galaxia, densos cúmulos de estrellas. Al hacerlo, estamos expuestos a más o menos rayos cósmicos que forman nubes, y esto corresponde a los cambios históricos de temperatura en la Tierra. Lo realmente alucinante es que, usando la geología, se puede reconstruir el clima en la Tierra durante los últimos 1000 millones de años y se puede reconstruir nuestro viaje galáctico. Y ambos cuentan la misma historia. Pero, ¿qué pasa con la temperatura a escalas de tiempo más cortas? El Sol, nuestra fuente de calor y luz. Un hervidero de gigantescas tormentas magnéticas que varían en fuerza y número con el tiempo y que nos afectan directa e indirectamente. Cuando está muy activo, el Sol envía ráfagas gigantes de viento solar a través del sistema solar.
El viento solar nos calienta indirectamente, actuando como una barrera limitando el número de rayos cósmicos formadores de nubes que llegan a la Tierra. Así, desde el Sol, tenemos el viento solar, que transporta el campo magnético del Sol a una gran distancia y funciona como un escudo contra los rayos cósmicos. Cuando el Sol está más activo, el viento solar es más fuerte. Tenemos menos rayos cósmicos alcanzando el sistema solar interior y alcanzando la atmósfera. Y las nubes que se forman entonces son menos blancas, reflejan menos luz al Sol, lo que significa que va a hacer más calor aquí en la Tierra. Aquí tenemos una reconstrucción de la temperatura del océano durante miles de años. Y aquí tenemos una de la actividad solar durante el mismo periodo. ¿Qué está causando que la temperatura del océano cambie? Son claramente las variaciones en la actividad solar. Puesto que el IPCC está decidido a seguir con una narrativa en la que solo el CO2 puede modificar el sistema climático, esencialmente han apagado el Sol, porque el Sol solo es un trasfondo para ellos que no hace nada. El astrofísico Willy Sun decidió mirar de nuevo la temperatura rural de los últimos 150 años. Luego observó un registro de cambios en la actividad solar durante el mismo periodo. Para el Dr. Sun era obvio que se trataba del Sol, no el CO2, el que cambia la temperatura. A partir del 2023, el IPCC dice que el Sol tiene absolutamente cero posibilidades de explicar los cambios del sistema climático a gran escala, digamos que el calentamiento global en el hemisferio norte. Nosotros decimos que no, podemos demostrarlo fácilmente. El porcentaje es 0 para el CO2 y 100% para el Sol. ¿Qué os parece? ¿Por qué estos y otros estudios nunca se mencionan en los principales medios de comunicación? Y si el cambio climático es natural, ¿qué debemos pensar del supuesto aumento aterrador de los fenómenos meteorológicos extremos, de las olas de calor y los huracanes, de los incendios forestales, sequías y demás? Mi primer instinto como científico, y lo que enseño a mis estudiantes es, bueno, analicemos los datos. Y cuando haces eso, descubres cómo se puede leer en los mismos informes del IPCC que es bastante difícil encontrar tendencias en los fenómenos extremos y mucho menos atribuirlas a la influencia humana. Llevan décadas poniendo la idea en la cabeza de la gente de que siempre que hace mal tiempo es el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Creo que la gente a estas alturas no puede evitar creerlo. Si hay una ola de calor, inmediatamente todo el mundo está pensando, oh, ¿qué le estamos haciendo al tiempo? Si alguien dice en las noticias, este es el día más caluroso desde 1980 o algo así, bueno, puedes buscar los registros de temperatura y ver por ti mismo si fue más caliente en la década de los 30, como suele ocurrir. Los registros de temperatura de Estados Unidos son los mejores del mundo. Y aquí está el registro oficial del gobierno de Estados Unidos de las olas de calor en Estados Unidos durante el siglo pasado. Muestra muy claramente que la década de 1930 fue mucho más propensa a las olas de calor de lo que lo es hoy. No solo había más olas de calor en los años 30, las olas de calor entonces eran mucho más calientes que las de hoy. Asimismo, las cifras oficiales muestran que el número de días calurosos en los Estados Unidos ha disminuido notablemente. Los Estados Unidos eran mucho más calurosos en la década de 1930. Dakota del Norte alcanzó 49 grados centígrados. Dakota del Sur lo mismo. Wisconsin llegó a los 46 grados centígrados. Este tipo de temperaturas están completamente fuera de rango de lo que la gente experimenta ahora. Un error común es suponer que una media de temperatura más alta implicará un tiempo más caluroso. Pero esto no es cierto. Este es de nuevo el registro de temperaturas del centro de Inglaterra, el registro de temperatura instrumental más antiguo del mundo. Las temperaturas estivales durante los últimos 300 a 400 años, desde el final de la pequeña edad de hielo, apenas han cambiado. Son las temperaturas invernales las que han aumentado ligeramente. El clima de la Tierra no se ha vuelto más caliente, se ha vuelto más suave. Eso se ha observado en todas partes del mundo. Si nos fijamos en los registros de temperatura, las temperaturas máximas casi no han cambiado. Pero las temperaturas mínimas durante la noche o el invierno están subiendo un poco. No mucho, pero se puede medir. Cuando la media sube, realmente se debe más a las temperaturas más frías volviéndose más cálidas. Así que la temperatura se vuelve más suave en lugar de más caliente.
¿Qué pasa con el creciente número de incendios forestales de los que se nos habla a menudo? Si nos fijamos en el número real de incendios forestales observados por los satélites, el número real está bajando. Aquí hay una estimación global de los incendios forestales desde 1900. Muestra un claro descenso. Y aquí está el registro de áreas afectadas por los incendios en Estados Unidos. Esto demuestra que los incendios fueron mucho peores en la década de 1930. De 1930 y de 1920, cuando se miran los datos, la cosa era enorme, de 5 a 10 veces mayor que el nivel actual. ¿Y los huracanes? Los Estados Unidos tienen con mucho el mejor registro de actividad de huracanes en el mundo. En los últimos 120 años no hay ningún cambio global. De hecho, la tendencia es ligeramente a la baja. Cuando miras los datos de los huracanes, que son técnicamente ciclones tropicales, ves que no hay una tendencia a largo plazo. ¿Y en el resto del mundo? He aquí un gráfico de actividad global de huracanes durante los últimos 40 años. Los huracanes han existido desde siempre. Tenemos buenos registros indirectos de huracanes y no ha habido cambios en su frecuencia. Incluso el IPCC lo admite. Y el deshielo de los casquetes polares y la sequía. Aquí hay un registro por satélite de temperatura en la Antártida desde finales de los 70. No muestra aumento alguno. Y aquí está el registro de sequía global desde 1950. No se observa ningún aumento. Se supone que los osos polares se están extinguiendo, pero los estudios sugieren que su número está creciendo. La Gran Barrera de Coral también ha alcanzado recientemente niveles récord. No existe una emergencia climática que esté teniendo lugar ahora en este planeta. No hay pruebas de que la haya. Sí, la historia de los fenómenos climáticos extremos es simplemente absurda. No hay base para ello en absoluto. Simplemente se basa en propaganda. Los datos muestran lo contrario. Te he mostrado los datos oficiales, la ciencia oficial. Dime lo que estoy negando. La alarma climática es un disparate, ya sabes, un bulo. Nunca me ha gustado bulo. Yo creo que estafa es una palabra mejor, pero estoy dispuesto a aceptar bulo. Pero, ¿por qué se nos dice una y otra vez que el caos climático provocado por el hombre es un hecho científico, indiscutible, más allá de toda duda? Para responder a esto, debemos examinar el llamado consenso sobre el cambio climático. Hasta los años 80, el calentamiento global era poco más que un excéntrico cuento de miedo, contado por ecologistas radicales. Pero entonces, la causa fue recogida por un ambicioso joven senador, Al Gore, que pronto se convertiría en vicepresidente. $1.000 millones al año de dinero público se pusieron a disposición de la investigación sobre el cambio climático. Rápidamente llegaron a los 2.000 millones. A partir de ese punto, investigadores académicos en varias disciplinas empezaron a solicitar esta financiación climática. Si quieres optar a dinero que está etiquetado como clima, bueno, coges lo que sea que estés haciendo y le añades un poco de lenguaje climático y ya está. Si estudias los hábitos sexuales de las cucarachas, añadirás el impacto del clima. Así que todo lo que tengo que hacer es añadir un poco de palabrería a mi solicitud de subvención para explicar cómo me preocupa que el cambio climático signifique la muerte de todos los arces. De inmediato me aceptarán la financiación. Académicos de todo tipo hacen cola para la financiación climática. El clima se convirtió en un área de interés nueva y excitante para sociólogos, biólogos, profesores de literatura inglesa, profesores de estudios de género y muchos más. Y también sirvió para crear una comunidad. Quiero decir, de repente, ahora ya eres un climatólogo, aunque no sepas nada sobre la física del clima. Se publican miles de artículos sobre el cambio climático y la prostitución, el cambio climático y la cerveza, el cambio climático y la peste negra, el cambio climático y la discapacidad, el cambio climático y los videojuegos, y todo lo imaginable. Hay una lista casi cómica de estudios publicados. Solo haz una búsqueda en Google sobre cambio climático y sale todo. Pocos de estos artículos se cuestionan si el cambio climático era realmente cierto. Después de hacer la investigación y escribir el artículo, a veces encuentras que no hay ningún efecto del clima. Pero aún así, tienes que decir en tus artículos, oh sí, el cambio climático es real y solo necesitamos estudiarlo un poco más. Dado que tan pocos de estos llamados estudios climáticos desafiaron la idea del cambio climático, se declaró que existe un consenso científico.
El cambio climático debe ser cierto. El clima también se convirtió en un nuevo foco de atención para los organismos de investigación financiados por el gobierno. La investigación científica en los Estados Unidos tiende a estar financiada principalmente por subvenciones gubernamentales. Y así, cuales sean las subvenciones que ofrece el gobierno, determinan en gran parte la ciencia que se hace. Fue durante la Guerra Fría cuando se establecieron muchos organismos gubernamentales de investigación. Pero el final de la Guerra Fría y la presión por reducir el gasto público ha dejado a muchos de ellos luchando por poder justificar su financiación. El Congreso de los Estados Unidos solo financia problemas. Bueno, investigación sobre problemas. Tanto si es dinero que va a la NASA, o a la NOAA, o a la Fundación Nacional de la Ciencia, o al Departamento de Energía, o a cualquier otra sopa de letras, ya sabes, organización. Siempre ha sido un problema justificar tu investigación, o tu existencia, tu raison d'être. Y así el clima fue un regalo del cielo. Si el Congreso está dispuesto a pagarte para encontrar pruebas de calentamiento global, caramba, como científico vamos a ir y a encontrar pruebas de ello, porque eso es lo que nos pagan por hacer. Y adivina qué, si no encuentras pruebas o dices que la evidencia sugiere que no es un problema, tu financiación termina. Esto corrompe totalmente nuestra forma de ver la ciencia. ¿Quién era el famoso gángster al que le preguntaron ¿por qué robas bancos? Y él dijo, bueno, porque ahí es donde está el dinero. La alarma climática trajo fondos. Y cuanto mayor era la supuesta amenaza, más fondos parecían llegar. La ciencia financiada con fondos públicos ahora tenía un interés financiero directo en hacer sonar la alarma. Pero hay un gran incentivo para exagerar o para hablar con hipérboles, incluso si los datos no apoyan exactamente lo que estás diciendo, porque eso es lo que trae los fondos. Yo estaba en ese barco, yo era alguien que estaba defendiendo bastante el cambio climático como estudiante de posgrado, porque la verdad es que no le di demasiada importancia. Pero yo pensé, bueno, está atrayendo mucha atención, trae 1 tonelada de dinero a las ciencias de la Tierra. Incluso si no me creo toda la exageración, ¿cuál es el problema? A finales de los 90, lo que había empezado como un cuento de miedo medioambiental estaba ganando impulso. Los gobiernos occidentales y sus altos funcionarios estaban más dispuestos a abordar el problema climático. Se recaudaron impuestos ecológicos y se amplió la regulación, y esto a su vez generó más empleos y actividad relacionada con el clima. Tomemos, por ejemplo, el sector bancario y le decimos a un banquero que queremos que presente informes a la Comisión Reguladora sobre cómo va a afectar a su banco el cambio climático. Bueno, un banquero no sabe nada sobre este tema, entonces ellos tienen que encargar estudios de académicos. Y, por supuesto, los académicos están encantados de venir y decirles, bueno, va a ser terrible para su banco, va a causar todo tipo de problemas, y tienes que darnos dinero para investigar esto. Las subvenciones verdes y la regulación significan que ahora se podía ganar dinero con el clima. Surgieron empresas de energías renovables. Las consultoras ofrecían asesoramiento sobre lo que llamaban sostenibilidad y cumplimiento climático. Es una maravillosa oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? ¿Quieres clima? Te daremos clima. Solo la industria de las renovables ahora factura más de $1 billón al año y se espera que se duplique en los próximos años. Lo que solía ser una industria artesanal ha florecido, hasta convertirse en una parte importante de la economía mundial. El crecimiento de esta industria climática ha vivido una explosión de empleos verdes muy bien remunerados, directores de sostenibilidad, asesores de compensación de carbono, consultores ESG, abogados de cumplimiento climático e incontables más. Empezaron a llegar estudiantes a nuestros departamentos como los de Ciencias de la Tierra, centrados en el clima. Eso nunca había ocurrido antes, pero empezaron a mirar sus perspectivas de carrera y son inteligentes y miraban a quién contrataban. Y la gracia del asunto era que todo en el mercado de contratación tenía clima en algún lugar unido al nombre. Empecé a ver hace unos años programas como un máster en finanzas climáticas y pensé, ¿qué demonios son las finanzas climáticas? Yo entendería lo que es un máster en finanzas. Pero ahora necesitas una universidad que te enseñe este programa. Necesitas profesores de finanzas climáticas. Todas las escuelas, o universidades, o empresas,
tendrán una oficina del clima o funcionarios del clima y un programa climático. Y si nos fijamos en cualquiera de estas instituciones o empresas, verás que todos se han inscrito a ello y cualquiera que no haya firmado estará bajo presión. En la última reunión del IPCC de la ONU financiado con fondos públicos, 70.000 delegados volaron desde todos los rincones del mundo. Burócratas gubernamentales, ecologistas de ONGs, consultores de secuestro de carbono, periodistas medioambientales, jefes de prensa de energías renovables. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Muchos cientos de miles de puestos de trabajo en todo el mundo dependen ahora de la crisis climática. Empiezas a construir esta enorme población cuyo trabajo es gestionar la crisis. Y también, explícitamente, asegurarse de que la gente está alarmada por la crisis, porque toda esta industria depende de la existencia de la crisis. Pero ahí radica la única gran amenaza para esta industria de billones de dólares. Todos los puestos de trabajo, toda la financiación son totalmente dependientes de que haya una crisis climática. Si el CO2 no tiene los enormes impactos negativos que se afirmaba que tenía originalmente, ¿cómo vamos a mantener el negocio? ¿Cómo justificamos nuestra existencia si el cambio climático no es esta amenaza existencial que dijimos que era durante las últimas 4 décadas? Para la gente como yo, nuestras carreras dependen de la financiación de la investigación climática. Esto es lo que he estado haciendo casi toda mi carrera. Esto es lo que los otros climatólogos están haciendo con toda su carrera. No quieren que esto termine. Si la NASA dijera, el calentamiento global no es un problema, ¿qué pasa si desaparece su financiación? Por eso no pueden decirlo. Es decir, tienes el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Si ellos dicen que el clima no está cambiando, no tendrían razón de existir. El IPCC tiene el instinto de preservación para demostrar que el cambio climático es una amenaza existencial. De lo contrario, no hay razón para que estén recogiendo el dinero y haciendo el trabajo. No son solo ahora miles de millones, sino que hay billones de dólares en juego. Hay una enorme cantidad de dinero en juego. Se trata de una gran estafa de dinero. El sustento de mucha gente depende de ello. Y no van a renunciar. Si de repente se convierte en evidente la noción de que esto no constituye un problema, vas a ver eso como una amenaza existencial. Los científicos que estudiaban las causas naturales del cambio climático empezaron a ser vistos con recelo, como descubrieron 2 astrofísicos de Harvard. ¿Cuánto cambia el Sol? ¿Y cómo cambia? ¿Y por qué cambia? Y luego, ni siquiera queríamos entrar en el registro de temperaturas y este asunto del clima. Inmediatamente, ellos vinieron a por nosotros, porque cuando empezamos a estimar que el Sol cambió de forma bastante significativa en términos de efecto climático, inmediatamente nos atacaron, porque no estábamos siguiendo la narrativa, porque ellos necesitan que el CO2 sea el único factor dominante. Cuando intentamos decir que solo estamos investigando el trasfondo de la débil variabilidad natural, la respuesta fue: no podemos permitirnos cambios naturales. Como efecto, tiene que ser causado por el ser humano. Y algo de eso se dijo directamente, pero la mayor parte fue de forma indirecta. Su financiación para este tipo de proyectos será eliminada. Este tipo de proyecto no va a ninguna parte. Para entonces, cualquier investigación que contradijera la narrativa de que el calentamiento global era un problema grave no iba a ser financiada. Los editores de revistas académicas fueron presionados para que no aceptaran artículos que se consideraban escépticos sobre la crisis climática. No publicaremos nada que cuestione esto. Es decir, no es algo subrepticio. Los científicos que se atrevieron a señalarlo en público, que no había caos climático, empezaron a ser marginados y rechazados. Si una persona científicamente cualificada se levanta y dice: no vemos una tendencia al alza en los datos sobre los tifones del Pacífico, bueno, de repente pierden posición para abordar el tema de los tifones del Pacífico. No porque lo que dijeron estaba mal, sino porque era el mensaje erróneo. Pueden marginar cualquier tipo de crítica a la narrativa diciendo: usted no está cualificado para hablar de esto, porque usted no apoya la narrativa. Y entonces, después de haber marginado a todos los que no apoyan la narrativa, pueden darse la vuelta y decir: bueno, todos los que cuentan apoyan la narrativa, así que deben tener razón.
Los periodistas medioambientales ignoraron a los escépticos y en su lugar ofrecieron titulares a cualquiera dispuesto a hacer las más escandalosas afirmaciones y predicciones sobre un apocalipsis climático. Ha llegado un punto donde ya no tiene nada que ver con la ciencia. No importa si tu alarmista predicción no se cumple. Todavía mantienes tu estatus de experto y los medios de comunicación siguen viniendo a pedirte tu opinión a pesar de que estabas terriblemente equivocado en tus predicciones. Pero el consenso sobre el clima no solo se impone por los implicados en la industria del clima. Para explicar el amplio atractivo de la alarma climática, debemos mirar a la política detrás del clima. Desde el principio, el clima fue un atemorizamiento político. Procedía del movimiento ecologista, el enemigo acérrimo del capitalismo industrial de libre mercado. Por fin lo tenemos. Podemos afirmar que es el libre mercado quien está destruyendo el planeta y necesitamos un gran gobierno que nos salve. Se dice que el problema climático proviene de las acciones irresponsables de individuos codiciosos y descuidados que tienen demasiados hijos y conducen demasiado y consumen demasiados productos, inducidos por las corporaciones capitalistas que complacen sus caprichos. La solución es que el gobierno tenga mayor poder para regular las compañías privadas, pero también para orientar y remodelar la vida y los hábitos de los individuos. La agenda política se ha extendido a microgestionar las vidas de todos, hasta el más mínimo detalle. ¿Qué tipo de hornillo puedes usar? ¿Qué tipo de calefactor puedes tener? ¿A cuánto puedes poner el termostato? ¿Por dónde puedes conducir? ¿Qué tipo de coche no puedes? Según los planificadores, no vamos a tener motores de combustión interna en unas horas. Todas estas cosas requieren que el gobierno se involucre, ¿verdad? Porque el gobierno tiene que forzar cambios en el público. Si dependiera del público, no estaríamos comprando vehículos eléctricos, porque ya sabes, son poco prácticos. El apoyo a la alarma climática es ahora prácticamente sinónimo con el desdén por el capitalismo de libre mercado y un anhelo de un gobierno más grande. Son progresistas contra conservadores en los Estados Unidos. Y hablando en términos generales, los progresistas están preocupados de que estemos destruyendo el planeta. Y también están, por supuesto, a favor de un gran gobierno. Y luego los conservadores están en el otro extremo del espectro, donde muchos de ellos no creen que estemos destruyendo el planeta y ellos no quieren que el gobierno se involucre en sus vidas personales. Defender de boquilla la alarma climática se ha convertido en algo casi universal entre aquellos que dependen del gobierno para su sustento. Esto incluye a aquellos en centros de educación artística y científica financiados con fondos públicos. Tony Heller recuerda su época en los laboratorios de Los Álamos. Todo el condado de Los Álamos se mantuvo en marcha por el dinero del gobierno. Y teníamos los ingresos más altos del estado. Así que, naturalmente, la gente que vivía en Los Álamos apoyaba al gran gobierno porque de ahí provenía su sustento. De ahí venían sus buenas escuelas. Todo lo bueno en Los Álamos venía del gobierno, así que todos ellos eran creyentes del gran gobierno. Entre los intelectuales occidentales, en su mayoría financiados con fondos públicos, el apoyo a un mayor gasto público y a la regulación es casi un distintivo moral. En estos círculos, cuestionar la alarma climática es socialmente inaceptable. Ser un escéptico climático es tabú. Alguien que va en contra realmente se encuentra con mucha ira y escarnio, y ya sabes, te llaman negacionista, el negacionista de la ciencia, el hereje. Tus colegas no se asocian más contigo. Ya no te invitan a conferencias. Tus estudiantes pueden abandonarte. Todo esto es realmente terrible. Los profesores Henrik Svensmark y Nir Shaviv describen lo que ocurrió cuando publicaron sus resultados sobre los efectos climáticos de la actividad solar. Fue como si todo el infierno se hubiera desatado a causa de este trabajo. Yo no tenía ni idea de que las cosas llegarían a donde llegaron. Y cambió mi vida por completo. Una vez que dijimos eso, a la gente no le gustó oírlo y nos convertimos en persona non grata. Quiero decir, tengo tantos casos de personas que han hecho cosas realmente horribles. Cuando he solicitado un trabajo, un grupo de científicos escribieron a la universidad diciendo que no deberían contratarme.
Y esa es una historia típica, desafortunadamente. Si no estás de acuerdo con la versión polémica, te conviertes en un paria. Eres rechazado. Como si tuvieras la lepra. Para la profesora Sally Valiunas, los ataques personales llegaron a ser demasiado. Me retiré antes de tiempo. Y mi familia dijo que debería haberme jubilado incluso antes. Años antes. Se dieron cuenta del precio que tuve que pagar. Les pasó factura a ellos y a mí. El doctor Matthew Wailicki era profesor ayudante de geología en la Universidad de Alabama cuando decidió hablar sobre el atemorizamiento del cambio climático. A causa de la fuerte reacción en su contra, ha decidido dejar la enseñanza. Hablar alto de manera algo escéptica sobre el cambio climático fue esencialmente el suicidio de mi carrera. No había manera posible de que yo publicara en muchas de las principales revistas en las que yo estaba obligado a publicar. Esencialmente me vi aislado por parte de muchas de las instituciones financiadoras. Esta es una de las razones por las que se puede construir un consenso en una comunidad, porque cualquiera que sea escéptico de dicho consenso esencialmente es expulsado de la comunidad. ¿A quién habla? Científicamente, en contra del consenso, yo le diría que es una forma de acabar con su carrera desde el principio. Si tuviese 30 años y estuviese en una universidad intentando desarrollar una carrera, yo mantendría la boca cerrada. Y de hecho me esforcé en mantener mi boca cerrada cuando era más joven. Sabía que el clima era una tontería, pero tenía un poco de cuidado. Si un joven se cuestiona esto, no puede ponerlo en una propuesta de proyecto. La propuesta sería rechazada. Y no podrían publicar de forma efectiva porque los que controlan los rechazarán. Y así acabaría su carrera. Tienes que participar de la historia del calentamiento global. Si no lo haces, acabarán contigo, perderás la financiación, arruinarán tu carrera, vas a ser destrozado por la comunidad. Serás despreciado por tus compañeros de trabajo. El llamado consenso del clima se ha convertido en un arma. Una forma de abuso, intimidación y censura, utilizada contra aquellos que se niegan a aceptarlo. Es una herramienta que la gente usa para apalear a sus oponentes y a los escépticos y para atacar su forma de ser. Según sus críticos, lejos de ser científico, el militante e intolerante consenso climático representa un ataque devastador contra la investigación científica libre. Concibo mi trabajo como un científico simplemente exponiendo los hechos y dejando que la gente decida lo que quiere pensar. Cuando no se puede hablar sobre los hechos, todo se corrompe. Si cierras la puerta a las ideas, si dices que no se puede estudiar, si no se te permite tener esa idea, es que has abandonado el mundo de la ciencia. No creo que los climatólogos se retracten nunca de su afirmación de que el aumento de CO2 es lo que controla el sistema climático actual. No creo que nunca se echen atrás sobre eso. No importa cuál sea la evidencia. Está claro que ahora es un culto y completamente divorciado de la ciencia. Pero el aparentemente imparable atemorizamiento climático no solo representa un ataque a la ciencia. Está empezando a dar forma para nosotros a un nuevo tipo de sociedad. A los ecologistas les gusta hacerse pasar por antisistema. Pero sus demandas son bien recibidas y piadosamente diseminadas por el rey Carlos, el arzobispo de Canterbury, por la BBC, la ONU, la Unión Europea, por los jefes de gobierno, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. De hecho, por toda la clase dirigente financiada por el Estado. El calentamiento global es como el problema perfecto en el que un gobierno puede implicarse para hacer crecer su influencia. Es una forma maravillosa de aumentar el poder del gobierno. Y si hay una amenaza existencial ahí fuera que es mundial, bueno, necesitas un gobierno mundial poderoso para hacerle frente. Si eres un activista climático, de hecho, estás dando una enorme validación para que el gobierno dirija nuestras vidas.
Muchos ambientalistas, la mayoría, todos ellos, que se consideran a sí mismos una alternativa radical progresista, están, de hecho, simplemente reforzando los mantras y los principales argumentos de toda la clase dirigente. Las demandas al gobierno significan que el gobierno de pronto adquiere la autoridad para interferir en cada rincón de nuestras vidas y cómo la vivimos. Todo tiene una narrativa del clima unida a ello. ¿Cuánto consumes? ¿Dónde gastas tu dinero? ¿Cuánto viajas? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué tipo de comida comes? Si comes carne. Todo tiene algún tipo de aspecto que puede ser controlado con un punto de vista climático. Supongamos que hace 20 años alguien hubiera tenido la idea de que realmente me gustaría prohibir la energía barata. Realmente me gustaría controlar la compra de electrodomésticos de todos. Realmente me gustaría decirle a todo el mundo dónde pueden ir. Y básicamente me gustaría tener un control dictatorial sobre todo. Bueno, eso no iba a funcionar. Todo el mundo pensaría que estás loco y te ignorarían, pero 20 años más tarde, eso es lo que está pasando. El estamento occidental con financiación pública es tan grande y poderoso que es capaz de imponer y hacer cumplir el consenso oficial sobre el clima a través del control de las escuelas, las universidades, el gobierno y gran parte de los medios de comunicación. Las emisoras estatales, como la BBC, excluyen a los escépticos del clima. Los organismos reguladores prohíben a las emisoras privadas difundir opiniones escépticas, amenazándolas con revocar sus licencias de radiodifusión. Lo que normalmente ocurre en una emergencia es que todas las formas normales de transparencia y democracia tienen que ser suprimidas. Porque ¿de qué otra manera se puede hacer frente a una emergencia? Nos enfrentamos a una situación no muy diferente a los encierros, donde básicamente todas las formas normales de comportamiento, las formas normales de comunicación social y las formas normales de democracia están esencialmente descartadas. Incluso los activistas están pidiendo que se criminalice cualquier escepticismo. En ciertos trabajos y profesiones, ahora es peligroso expresar desacuerdos sobre el clima. No es de extrañar que la gente que es más escéptica se lo piense 2 veces antes de expresar sus dudas, porque podrían arriesgar sus carreras, podrían arriesgar sus negocios, podrían arriesgarse a ser despedidos. Si eres un profesional de cualquier tipo, en ciencia, derecho o medicina, si perteneces a una asociación profesional o estás en una universidad, puedes ser despedido por decir lo que crees. La consecuencia es un régimen autoritario de censura que tiene que controlar cada movimiento, cada palabra, todo lo que quieras hacer, porque todo lo que haces es un riesgo potencial para la supervivencia de la humanidad. Los manifestantes contra el cambio climático condenan el capitalismo. Pero en sus mítines anticapitalistas es difícil ver a alguien que parezca un trabajador, como un estibador, un conductor de grúa, un trabajador del acero, un esteticista o un camionero. Parece que los trabajadores están totalmente ausentes de estas manifestaciones, y por muy buenas razones. Los alarmistas climáticos de hoy se quejan no de que el capitalismo no esté produciendo lo suficiente, sino de que está produciendo demasiado. El sistema capitalista moderno ha conducido a la prosperidad. Cada vez más gente tiene cada vez más cosas. El anticapitalismo moderno en la actualidad es una crítica al capitalismo que nos da demasiado. Piensan que el problema con el capitalismo ahora es en realidad que está dando demasiadas recompensas en masa a los trabajadores ordinarios. Y lo que quieren en vez de eso, y en esto son muy claros, es un estilo de vida mucho más austero, simple, en el que el consumo de masas y las opciones de consumo de la gran mayoría de la población estén controladas o incluso prohibidas. Tienes que consumir menos, tienes que ir menos de vacaciones, tienes que conducir menos, tienes que comer menos, etc. Parece que lo que molesta a muchos ambientalistas no es el fracaso, sino más bien el éxito del capitalismo, la producción de una abundancia de bienes asequibles para las masas. La gente común trabajadora, por una vez, hemos llegado a un punto en la historia, al menos en el mundo occidental, donde la fabricación masiva les ha permitido ropa barata, comida barata y muebles baratos. Por lo tanto, se produce un choque cuando los ambientalistas acomodados expresan su desdén por el consumo masivo.
La gente que va en esos grandes, enormes cruceros son miles. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, Dios mío! Todas esas líneas de cruceros arruinando Venecia, arruinando todos nuestros hermosos lugares. Esos sitios son nuestros. ¿Para qué van allí? Lo que tienes aquí es un clásico ejemplo de hipocresía de clase y egoísmo, disfrazado de interés público. Podríamos tomarnos mucho más en serio a este tipo de socialistas verdes si vivieran fuera de la red, recortaran su propio consumo al mínimo y nunca volarán. En su lugar, se habla constantemente de cómo el consumo humano está destruyendo el planeta, mientras la gente que da todos estos discursos no muestra absolutamente ninguna señal de reducir el suyo. Lo que los ambientalistas llaman decrecimiento se está logrando mediante la destrucción de nuestros sistemas convencionales de energía y transporte y la introducción forzosa de costosas y poco fiables alternativas. Esto ya está teniendo el efecto deseado en la fabricación industrial, que está sufriendo bajo la carga de impuestos verdes punitivos y regulaciones y precios más altos a la energía. A la gente detrás de la alarma climática les importa un bledo la fabricación. No tienen nada que ver con eso. No conocen a la gente que trabaja en la industria, cuyos trabajos y vidas dependen de ello. No les entusiasma la industria o el progreso industrial. Quieren explícitamente cerrarla. Kisi, Kenia, África Oriental. Según muchos destacados ambientalistas, los más pobres del mundo no deberían aspirar al estilo de vida de las personas del primer mundo. El planeta no lo soportará. Grace Nyakenanda es una de los muchos africanos que no tienen electricidad o gas para cocinar o calentar sus hogares. El humo interior resultante de la quema de madera y estiércol seco es la forma de contaminación más mortífera del mundo. Para millones de personas es la causa de enfermedades pulmonares, ceguera y muerte prematura. Si continúo así, me quedaré ciega y mis hijos todavía son pequeños. ¿Quién los alimentará? Me preocupa, pero ¿qué puedo hacer? África no solo necesita electricidad barata y fiable. La productividad agrícola aquí es increíblemente baja. Aumentarla requiere de combustibles fósiles para hacer fertilizantes e impulsar tractores y otra maquinaria agrícola. Yusfer Machogu es agricultor. Todos y cada uno de los africanos quieren el desarrollo. Y aumentar y mejorar la agricultura es una de las formas más fáciles de hacerlo. La agricultura está totalmente ligada a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles que las naciones occidentales están diciendo que no deberíamos tener acceso a ellos. Alrededor de un tercio de la comida producida en África se estropea antes de llegar a la boca de los consumidores. Para evitar este terrible desperdicio, África necesita envases de plástico, camiones refrigerados y buenas carreteras. A todo ello se oponen los ambientalistas occidentales. Todo viene con el desarrollo industrial. Todo depende de la energía asequible de los combustibles fósiles. La diarrea por beber agua sucia sigue matando a cientos de miles de niños africanos. Pero el agua limpia requiere de grandes plantas industriales de purificación de agua y una moderna red de suministro. Y esto solo puede venir de la mano de una energía barata. Creo que es bastante obvio que lo bueno que tiene Occidente es gracias a los combustibles fósiles. Cuando dicen que África no necesita combustibles fósiles, pienso, no creo que ellos quieran lo mejor para nosotros. No quieren que nos desarrollemos y eso significa que sigamos pasando hambre, que sigamos siendo pobres. La mayoría de la gente no sabe qué es el cambio climático, no les importa. Solo quieren comida en su mesa. Quieren vencer la pobreza, quieren vencer el hambre. Necesitan dinero para mejorar sus vidas, quieren prosperar. Eso es todo. Cuando hablan de desarrollo sostenible, están diciendo que no haya desarrollo. Lo que quiero decir es que un desarrollo sostenible significa no usar demasiada energía, no utilizar demasiado carbono. Ya sabes, cero emisiones. La idea es que no deberías utilizar demasiados recursos. El hecho es que no deberías producir suficientes bienes de consumo, porque el consumo es malo. Así que al final, la idea del desarrollo se tira por la ventana. Los verdes piensan que los africanos no deberían usar nunca sus propios recursos como los europeos, norteamericanos, canadienses o australianos han utilizado los suyos.
También están a favor de impuestos punitivos y fronterizos sobre cualquier país africano que quiera exportar sus productos a Europa, si utilizan así sus recursos. Así que eso resume la despiadada ética y depravación de la Agenda Verde. Pero los alarmistas climáticos tienen un problema. Muchos países en África y Asia están simplemente ignorando las demandas de los ambientalistas de los gobiernos occidentales y agencias internacionales. Se estima que la China comunista está construyendo una media de 2 nuevas centrales eléctricas de carbón a la semana. China utiliza ahora más carbón que todo el resto del mundo junto. Lo cual es una de las razones por las que toda esta agenda climática se está desmoronando, porque el resto del mundo no está reduciendo las emisiones, no se está pasando a las renovables. Para muchas personas de Occidente, el alarmismo climático está acabando con su paciencia. La gente corriente no es estúpida. Han visto fallar ridículas afirmaciones una tras otra. Lo que esto hace es dejar a la gente con un cinismo profundo y justificado sobre lo que dicen los científicos y sobre lo que dice el gobierno. Para solucionar la crisis climática, nos dicen que renunciemos a nuestros coches. Debemos pagar más por el combustible, calefacción, ropa, comida, volar menos, limitar dónde vamos. Este ataque a los viajes de masas, al turismo de masas, al consumo de masas, tiene poco atractivo para las masas. La gente normal empieza a darse cuenta que les va a costar mucho dinero simplemente vivir la vida que llevaban, que quieren seguir llevando. Y tan pronto como eso comenzó a suceder, pude ver a gente en el Reino Unido que habían sido previamente indiferentes al ambientalismo. De repente piensan, ¿cómo se atreven a tratar de quitarnos lo que no consideramos como lujos, sino necesidades? Toda la política de sostenibilidad consiste en limitación. Se trata de restricción, se trata de hacer menos, lo que para la mayoría de la gente es maldecir sus necesidades cotidianas. El hecho de que exista realmente un movimiento ideológico de gente que piensa que la producción en masa barata, ya sea de casas o cualquier otra cosa, ¿es un problema? Es decir, por Dios, no me extraña que la gente rechace la perspectiva ambientalista de un tipo de clase media. Pero eso es literalmente lo que dice la gente. ¿Cómo hacer que la gente deje de comprar cosas baratas en las tiendas? Cuando los manifestantes se subieron a un metro en el East End de Londres, no fueron vitoreados por los trabajadores. Los insultaron, los agredieron, los sacaron a rastras del tren y los trataron con dureza en el andén. Si entraras en un pub, frecuentado principalmente por lo que los americanos llaman trabajadores de cuello azul, encontrarás que ser escéptico acerca de la política del cambio climático no hará que te echen. Todo lo contrario, alguien podría invitarte a una copa. Pueden decir que detrás de toda la charla sobre la emergencia climática, la crisis climática, lo que hay en realidad es una animadversión y una hostilidad hacia ellos, su estilo de vida, sus creencias y un deseo de cambiarlo por la fuerza si es necesario. Las políticas punitivas y restrictivas llevadas a cabo tanto en nombre del cambio climático y la COVID han desatado protestas en Gran Bretaña, Canadá y otros países occidentales. Los políticos y movimientos antisistema están ganando apoyo. Lo que subestimaron fue la furia de la gente corriente. Les dicen, no puedes hacer esto. Así que de repente tienes este nuevo movimiento. Muchos trabajadores no son solo escépticos, sino que están realmente enfadados con la alarma climática y todo lo que se deriva de ella. Hay una sospecha o tal vez la comprensión de que el cambio climático es un miedo inventado, impulsado por el interés particular y el esnobismo cínicamente promovido por un sistema parasitario, financiado con fondos públicos, hambriento de cada vez más dinero y poder. Un asalto a la libertad y prosperidad del resto de nosotros.